Y ya. Ya, entonces tenemos aquí un reactor que nos dice el proceso de la figura describe la disociación en fase gaseosa de tetraóxido de nitrógeno, digo, en dióxido de nitrógeno a 85 grados Celsius y 12 bar de vuelta a la reacción. Y nos dicen que el reactor opera en régimen isotérmico gracias a la aleación térmica exterior y un mecanismo de calefacción y enfriamiento instalado en su interior. Una corriente de 100 mol de tetraóxido de nitrógeno gaseoso se alimenta al proceso a 170 grados Celsius, transformándose completamente en producto de reacción. Entonces, tenemos nuestro reactor y tenemos aquí un mecanismo de calefacción y enfriamiento. Bueno, la pregunta dice, analiza el proceso y deriva una expresión utilizando la ecuación de estado virial para los reactantes y la ecuación de estado de Van der Waals para los productos, que permita calcular la energía recibida transferida desde o hacia el mecanismo de calefacción y enfriamiento asociado a la disociación de tetraóxido de nitrógeno. Y luego nos pregunta por la energía, bueno, hay que usar la expresión que diríamos anteriormente y calcular la energía. Ya, entonces aquí nos enfrentamos a un reactor y volvemos a lo que teníamos anteriormente en la unidad de efectos térmicos, donde había que calcular los calores sensibles, calores latentes, calores de formación, etc. ¿Ya? Entonces, no sé si se acuerdan la semana pasada, no, la semana pasada, la diapositiva pasada les dije que volverían a ver algunos ejercicios de los tópicos anteriores, pero ahora aplicados a gases reales. Y uno de esos era este tipo de ejercicio. Y aquí, básicamente, esto se realiza con propiedades residuales. Entonces, vamos a pasar a la pizarra. Primero, tenemos que la propiedad residual es la propiedad real menos la propiedad ideal. Ya, recordar eso y cuando calculamos alguna propiedad de algún gas real, lo que tenemos ya sea entalpía, energía interna, entropía o algo por el estilo, tenemos que tomar un camino alternativo. Ya sea estamos pasando de T1 a P1, de P1, o sea, T1 P1 a T2 P2. Lo que hacemos aquí es pasar por un camino ideal y llegamos a la condición real. ¿Ya? Y para eso se utilizan las propiedades residuales. ¿Cómo se traduce esta propiedad, o sea, este camino alternativo? Es que vamos a tener la entalpía real a T2, P2 más T1 a T2, la integral del CP menos la entalpía real en T1 y P1. ¿Ya? Entonces, si lo hiciéramos expresando esta propiedad residual para la entalpía, desde una temperatura 1 y presión 1 hasta una temperatura 2 y presión 2, este camino alternativo que nosotros tenemos se traduce en esta ecuación. ¿Ya? Y de la misma forma esto se aplica para otras propiedades. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Le represento la de la entalpía en este momento, porque es la que vamos a utilizar para el ejercicio. También recordar que la propiedad residual para el Z es el Z real, ¿cierto? Menos el Z ideal. Y el Z real se calcula, pero el Z ideal siempre es 1. ¿Ya? Hay que recordar eso. Y bueno, ¿alguien tiene alguna complicación como
en ver lo que es una propiedad residual. Por ejemplo, si esto fuera energía interna, hace lo mismo. Energía en T2, P2, más la integral. Aquí es del CB, eso sí. Menos... ahí. Esto es para puras funciones de estado. ¿Cómo? Es para puras funciones de estado. Sí, sí, o sea, aquí está metido lo que es la propiedad real y la propiedad ideal. Donde este corresponde a la propiedad real y a la propiedad real, y esto se calcula con ecuaciones de estado. Mientras que esto es lo ideal. Y esto se calcula con las ecuaciones que ya sabemos de anteriormente. Ya, pero claro, aquí el HR, que es el H real, lo tienen que calcular con ecuaciones de estado. Entonces, vamos a verlo ahora en el ejercicio, va a quedar lo más claro. Ya tenemos, ¿cierto? Nuestro reactor entra a 170 grados Celsius y esto tiene que salir a 85. Sí, lo dice ahí, a 85 grados Celsius. ¿Cierto? 85, sí. Ya, entonces, si se acuerdan, primero tenemos que hacer un calor sensible de los 170 grados Celsius a los 25. Luego, el calor de reacción a los 25 grados Celsius. Y luego, otro calor sensible, pero ahora de 25 a los 80 y... ¿Cuánto dije que era? 85. Ya. Ya. Entonces, aquí el calor de reacción se va a calcular como ya saben, calcularlo, con el delta H de formación multiplicado por la corriente de moles que reaccionado se produce. Lo que cambia aquí ahora es el calor sensible. Y claro, si se acuerdan antes, esto solo iba a ser un CP por las composiciones, por el flujo, por dt. De T1 a T2, y este iba a ser lo mismo, donde el flujo iba a ser el flujo reactante por la composición de cada compuesto, y multiplicado por los CP. Pero eso ahora cambia. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Entonces, este calor sensible ahora lo vamos a reemplazar por esta ecuación. Una ecuación de propiedad residual. Entonces, si se fijan, aquí tenemos T1 es 170 grados Celsius y P1 son los 12 bar. T2, 25 grados Celsius, y P2 sigue siendo 12 bar. Entonces, esto se va 170 grados Celsius a 25 grados Celsius. Se va a traducir como el H residual. Recuerden que el calor sensible era Q por el delta H. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces aquí este delta H es lo que vamos a calcular con las propiedades residuales. Entonces el delta H va a ser igual al H real a la temperatura 2, que es 25 grados Celsius, a 12 bar, más T1 a T2 por el CP en dt,
menos H real, 25, no, aquí es 170. 170 menos, no, a 12 horas. Este menos no se les puede olvidar. Ya es muy importante que consideren ese menos. Entonces, nos decían que para la parte de los reactantes usáramos la ecuación virial. O sea, aquí ustedes van y buscan cuál es la ecuación virial para propiedad residual. Aquí me equivocaba antes, dije que era R el real, pero R corresponde a residual. Me equivocaba en eso. Pero independiente de eso, se calcula con las ecuaciones de estado. Entonces, si ustedes van a las ecuaciones virial, la ecuación de estado virial, la fórmula es para calcular el H residual, es H residual a una temperatura y presión dividido en RT igual a la integral de 0 a P del volumen menos T por dV en dt a presión constante y esto en dP. Ya. Esta es la ecuación general. ¿Ya? Esa es la ecuación general. Así se calcula la entalpía residual. Pero si ahora esto lo relacionamos con la ecuación virial, truncada. ¿A qué coeficiente lo truncamos? Al segundo. Al segundo No, coeficiente. tercero. ¿Tercero? Al segundo. ¿O por qué al tercero? No recuerdo. ¿Cuándo truncamos a cada coeficiente? Por Si no hay rango de presiones. de presión, exacto. Si tenemos, aquí dice en el chat, está entre 5 y 15 bar. Claro. Vamos a darlo aquí. No se lo olvide. 0 a 5 es presión baja. De 0, no, no quiero. De 5 a 15, presión alta. O sea, moderada, digo. Y presión a mayor a 15 es presión alta. Aquí estamos en gas ideal. La virial aquí al segundo. Y aquí truncamos al tercero. Ya, pero ojo, aquí la ecuación virial tiene más coeficientes, ¿ya? Más de 3. Y bueno, se usan los otros cuando estamos a presiones muy altas. Pero, ahí uno puede truncar la ecuación al segundo coeficiente independiente de que la presión sea mayor a 15 bar. Y ahí eso se escribe como supuesto. ¿Y ahí por qué ese supuesto estaría correcto? Porque uno lo trunca el tercer coeficiente solo para que el resultado sea más exacto, pero la diferencia, si lo hicieran truncando al segundo o al tercero, no es tanto. Y bueno, no sé si habrán visto, pero si la truncan al tercero, el desarrollo hay que hacer es muy largo. Es muy largo lo que hay que hacer y más cuando calculan propiedades residuales. Entonces pueden anotar como supuesto que van a truncarlo igual al segundo coeficiente. Si es que la presión es mayor a 15 bar. Ya lo tienen que escribirlo. A menos que el enunciado le diga sí o sí que lo trunquen al tercer coeficiente. Ahí ya no tiene nada que hacer. Entonces, truncamos al segundo coeficiente. Y cuando nosotros relacionamos esto con la ecuación virial truncada al segundo coeficiente, nos va a quedar que la entalpía residual de P dividido en RT va a ser igual a P partido en RT por V menos T por dV en dt.
Ya, y B es el coeficiente virial. Y ahora tenemos que ver cuánto, bueno, hay que calcular B y cuánto vale de B en dt. Entonces ustedes van aquí a la ecuación de B y la derivan respecto a la temperatura. Y si la derivan, les va a dar esto. CR partido de la presión crítica 0,675 en la temperatura reducida a 2,6 más el coeficiente acéntrico por 0,172 por 4,2 partido de la temperatura reducida elevado a 5,2. Entonces, si ustedes se acuerdan de la ecuación del C, que es el tercer coeficiente, es más grande, o sea, es más larga. Entonces, si ustedes aquí esto lo relacionan con la ecuación del tercer coeficiente, le va a aparecer el de C en dt, más el de B en dt. Entonces, van a tener muchos términos que calcular. Y ahí se vuelve engorroso el procedimiento. Así que es mejor, como supuesto, truncarle el segundo coeficiente. Y es una buena aproximación. Ya, entonces, estas ecuaciones tienen que tenerlas ahí a mano. Estas se cumplen para todo proceso que aplique la ecuación virial truncada al segundo coeficiente. Ya, así que las tienen que tener a mano porque no se van a poner en la prueba a derivar el B respecto a la temperatura. Y menos a reemplazar la ecuación virial aquí. Ya no tiene sentido que hagan eso. Está la ecuación ahí desarrollada. Ya. Entonces, ¿alguna duda ahí respecto a esta parte? ¿No? Ya, entonces, por otro lado tenemos que nos decían para la parte de los productos, que era ya porque aquí, vamos, donde estábamos, esta es parte de los reactantes. ¿Qué pasó? Ya. Si nos vamos a la parte de los productos, que es el calor sensible de 25 a 85. Nuevamente es el flujo, perdón, el flujo por delta H. Ya, pero esta es de la parte de los productos. Para la parte de los productos necesitan utilizar la cuestión de estado de Van der Waals. ¿Y qué ecuaciones necesitan para la de Van der Waals? Necesitan estas dos ecuaciones. La entropía residual dividida en RT es igual a la energía interna residual partido en RT más el Z residual. Donde el Z residual ya dije que era la Z real menos el Z ideal. Y la energía interna residual se calcula con esta ecuación, que es la integral del volumen del gas ideal, que el volumen de gas es infinito, a el volumen a la temperatura y presión deseada, por T de P en dt, menos P el diferencial de volumen. ¿Ya? Y esta ecuación la tienen que relacionar con la ecuación de Van der Waals. Entonces, ahora, no sé si se acuerdan qué hay que hacer ahora para relacionarlo con la de Van der Waals. ¿Alguien se acuerda qué hay que hacer? Lo vimos en la ayudantía pasada. Claro, había que despejar el P y derivarlo respecto a D con volumen constante. Entonces, P es igual a RT, volumen menos B, menos A partido en el volumen al cuadrado. Si esto ustedes lo derivan,
Esto les da R partido en el B menos B. Y esto lo reemplazan aquí. Entonces esto los va a dar desde infinito al volumen. Bueno, T por R partido en B menos B. Menos RT B menos B más A partido en B. Recuerdan, era la misma ecuación que llegábamos la otra vez. Y esto es la integral de infinito al volumen T, P. Ay, perdón. T, P de A partido en el volumen al cuadrado. Entonces, tenemos aquí dos ecuaciones más. O sea, tenemos tres ecuaciones en realidad. Entonces, aquí lo que tienen que hacer, calculan el U residual. Hay que calcular esta integral. Luego calculan el Z residual. Lo reemplazan aquí y despejan el H residual. Y ahí tienen el H residual para los productos. Y bueno, el calor de formación, eso ya lo sabemos, que el calor de reacción a 25 grados Celsius menos los moles que reaccionan del tetraóxido por su calor de formación, más los moles que se producen del dióxido por su calor de formación. Entonces, con estos set de ecuaciones tenemos... ¿dónde está? Aquí está. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Tenemos esa ecuación. Tenemos esa. Luego tenemos esta de acá y esta de acá. Y tenemos esta de acá. Recuerden que para los productos también hay que hacer este mismo procedimiento de aquí. Anda. El delta H va a ser igual al H residual a 85, 12, más T1 a T2 del CP de T, menos el H residual a 25. Tenemos, bueno, y esta es la otra ecuación que faltaba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones. Entonces, con estas 8 ecuaciones hay que calcular el calor asociado a la reacción. Entonces se dan cuenta que aquí es mucho cálculo, en comparación a cuando calculaban calor de reacción en gas ideal. Aquí se incrementa mucho el cálculo y se complejizan más las ecuaciones. Antes de meterse a calcular, ¿alguien quedó alguna duda con el planteamiento de la ecuación? No todo está claro. ¿Sí? ¿Todo Continúa. claro? ¿Cómo? Clarísimo. Ya, bueno. Ya, entonces, esta era la pregunta 1. La pregunta 1 nos decía, vamos a anotarla. Aquí, vamos a dejarla grande. Analice el proceso y deriva una expresión utilizando la ecuación de estado ideal, bla, bla, bla. Entonces, esta es la parte 1. Nada de cálculo, solo plantear ecuaciones. La parte 2, hay que calcular. Así ya. Metámonos a calcular. Primero, vamos a hacer es plantear nuestra reacción. Planteemos nuestra reacción. Tetraóxido, fase gas. Bueno, esto es... creo que dan la ecuación balanceada, ¿no?
Sí, la dan balanceada. 2NO2, gas. Moles iniciales, moles que reacciones producen y moles que se producen. Recuerden que el enunciado decía que habían 100 moles de tetraóxido y se consumían completamente. Esto es 100, 0, 200, 200. Entonces aquí sabemos que el flujo 2 es 200 mol por hora. Y el flujo 1, 100 mol por hora. Igual notar, bueno, antes de calcular, aquí el flujo por delta H, bueno, el delta H es todo este corcho de ecuaciones, y para la vial todo este corcho, pero aquí es solo un compuesto. Ya que si fuera más de un compuesto, ahí tienen que recordar que los flujos se dividen. Hay que ver cuánto aporta cada compuesto. Pero aquí en este caso el flujo 1 es 100 y el flujo 2 es 200, porque ahí es solo un compuesto. Entonces, vamos a la primera parte, que era de los reactantes. Ya, volvamos al set de ecuaciones. Hay que calcular la entalpía residual T,P para 25 grados Celsius y también el dB en dT para 25 grados Celsius y calcular lo mismo para 170 grados Celsius y luego calcular el CP para gas ideal. Entonces, primero, la ecuación del B. B por la presión crítica, R por la temperatura crítica es el F en 0 más el F en 1. El F en 0, recordar que es 0,0833 menos 0,422 por la temperatura reducida, 1,6. El F en 1, 0,139 menos 0,172 por la temperatura reducida en 4,2. Ya. Y bueno, el dB en dT, si recuerdan que yo les dije que había que derivar esta expresión respecto a la temperatura. Entonces, tendrían que reemplazar los F acá y luego derivar, porque aquí los F están dependiendo de la temperatura. Entonces, como se dan cuenta, igual es un procedimiento engorroso. Y más cuando está truncado el tercer coeficiente, porque C es mucho más largo, la ecuación del C. Ya, entonces, si ustedes calculan esto les da menos 0,679 y esto les da menos 0,673. Y si luego esto lo meten aquí, al B, les da menos 2,97 por 10 a la menos 4. Aquí recuerden, tengan algo en mente cuando usen la virial, que el coeficiente BB siempre da como en este orden de magnitud. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. ¿Ya? Tengan ojo con eso. Cuando está en unidades de Pascal metro cúbico. Pascal metro cúbico. Y bueno, aquí la presión crítica, temperatura crítica, el R y el factor acéntrico. Estos datos estaban en el enunciado. Fijen aquí, tetraóxido de nitrógeno, este es el peso molecular, 92 Dalton, temperatura crítica 1, 431 Kelvin, presión crítica 101 bar, factor acéntrico 0,233 y el CP partido en R 9,20. Y nos dan el delta H de formación, 9160. A este coma 1 indica que, indica que el tetraóxido es el compuesto 1. Ya por si no sabía. Porque si se fijan, todas las propiedades tienen un subíndice 1. De la misma forma, para el dióxido de nitrógeno, peso molecular, temperatura de crítica, presión crítica, factor acéntrico, CP, delta H formación. Y esto es 1,2.
O sea, el tetraóxido, o sea, digo, el dióxido de nitrógeno es el compuesto 2. Ya. Y ahora calculamos el dPn de T. Dpn de T era R por la presión crítica por 0,675, temperatura reducida 2,6, más 0,233 por 0,172 por 4,2. Amigo, aquí. Temperatura reducida 5,2. Y esto le da un valor de 2 por 10 a la menos 6. Aquí, recordad que la temperatura reducida es la temperatura dividida en la temperatura crítica. Y nuevamente, el dPn de T también. Orden de magnitud a la menos 6 es como lo común. Más o menos por ahí. Y es más chico en orden de magnitud que el B. Entonces, tenemos dPn de T. Ojo que esto lo estamos calculando para la temperatura de 298. Esto, bueno, este solo está en función de la temperatura. Esto lo vamos a poner aquí. dPn de T para T igual a 298. Ya. Entonces tenemos D y tenemos el dPn de T y nos vamos a la fórmula H residual 25 grados Celsius 12 bar dividido en RT igual a la presión partido en RT por el B, que era menos 2,97 por 10 a la menos 4 menos la temperatura por 2 por 10 a la menos 6. Y esto nos da un valor de 1071,6 y esto está en unidades de Joule-mol. Recuerden ingresar para todos lados el R 8,314 Joule-mol/Kelvin, la presión crítica Pascal, y la presión del sistema, que es 12 bar, también en Pascal, y la temperatura en Kelvin, obviamente. Y aquí tenemos el H residual para 25 y 12 bar. Luego calculamos el CP de T, que era desde 443,15, que son los 170 grados Celsius, a los 298, que son los 25 grados Celsius, CP, que era 9,20 por R por DT. Y esto nos da menos 11.102. Sí, 11.102,3 Joule-mol. Y nos falta ahora el H residual a 170 grados Celsius y 12 bar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos aquí y hay que fijarnos qué es lo que está dependiendo de la temperatura. Depende el B y depende el dPn de T. Bueno, los dos dependen de la temperatura. Aquí este también tiene que haberlo escrito como T igual a 298. Ya. Y aquí ahora hay dos cosas que se pueden hacer. Una cosa es calcular todo de nuevo. O la otra, decir que el B es constante. No depende de la temperatura. O sea, claro, lo calculan a una temperatura y decir que eso es constante para todo el rango de temperatura. Ahí son las dos cosas que pueden hacer. Eso sí, lo más correcto, obviamente, es calcular el B para diferentes temperaturas. Ya, ojo con eso. A ver, yo lo calculé en este caso para el mismo B, pero el dPn de T lo calculé de nuevo. Esto está dividido en R por la temperatura. Entonces, el B es el mismo.
Pero el de B de T lo calculé de nuevo. Y el de B de T me dio 6,4 por 10 a la menos 7. Entonces, si se fijan aquí, el de B de T me dio menos a la menos 7. Aquí me da a la menos 6. ¿Ya? Entonces está más o menos en el rango que se espera. Entonces aquí, decisión de ustedes, cómo lo utilizan. Yo les digo que lo más correcto es calcular el B para todas las temperaturas, pero eventualmente podrían hacer el supuesto de que el B es constante. Eventualmente. Entonces, esto nos da menos 696,7 Joule mol. Entonces ahora tenemos nuestro valor y tenemos que calcular el calor sensible. El calor sensible de 443,15 a 298 Kelvin. Esto es Kelvin también. Va a ser igual a la suma de todos los calores o sea, de todas las entalpías que calculamos multiplicado por el flujo. Entonces el flujo es 100 mol por hora. Aquí el primero era 1071,6 Joule mol. Menos 11.102,3 Joule mol. Más, recuerden que la entalpía en el punto 1 se resta 696,7 Joule mol. Entonces esto nos da un valor de menos 1,14 megajoule por hora. Y ahí calculamos calor sensible para la parte de los reactores. ¿Tienen alguna duda respecto a esta parte? No, no. Ahora vamos al calor de formación. Calor de formación a 298 Kelvin. Ya esto lo hace más rápido que son los 200 mol por hora del dióxido de nitrógeno por su calor de formación menos el de el tetraóxido. Este no cambia nada a lo que ya habían visto anteriormente. Y esto nos da 5,72 megajoules por hora. Y ahí nos falta último, ahora la parte de los productos, que es el calor sensible de los 25 a los 85 grados Celsius. Ya. Ya, primero vamos a calcular el CP/T, que era de 25 a 85, el CP es 4,45 por R. Y esto nos da 2219,8 Joule mol. Ese es el primero. Ahora, recuerdan la ecuación que era el U residual a T, P, era de infinito al volumen de A partido en el volumen al cuadrado. Sí, volumen al cuadrado. Y el Z residual, Z real menos Z ideal. Entonces ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento. Evaluamos para T en T 25 grados Celsius y para P, y para T en 85 grados Celsius. Lo primero que hay que calcular son los coeficientes de Van der Waals. 27 partido en 64, R cuadrado, temperatura crítica, presión crítica al cuadrado, 0,58. Y el B, 8 presión crítica, y esto es 4,8 por 10 a la menos 5. ¿Se guardan los órdenes de magnitud? Estábamos en lo que les dije la ayuntía pasada. Entonces, estamos ahí, se cumple.
Ya, pero igual, ahora necesitamos el volumen. Volumen para punto 1 y punto 2. Y si se acuerdan, la ecuación de Van der Waals, RT, B menos B, menos A partido en el B al cuadrado. Depende de la temperatura y la presión. Sí, la presión. Entonces, desde aquí, calculamos el volumen para 85 grados Celsius y 12 bar. Y calculamos para 25 grados Celsius y 12 bar. Entonces esto nos da, en 85 es 0,0023 metro cúbico mol. Y ¿dónde tengo anotado el otro? 25 grados Celsius es 0,00186 metro cúbico mol. Esta reemplazan el A al B y reemplazan la presión y la temperatura y despejan el volumen. Entonces, ya teniendo los volúmenes y el A, nos vamos a esta integral. Entonces, esta integral la tenemos que evaluar entre el volumen e infinito. Si la evaluamos a 85 grados Celsius, esto nos da menos 252,17 Joule mol. El Z real lo calculamos P por B partido en RT. La presión es 12 bar, temperatura 85 grados Celsius, el volumen, el de acá, el que calculamos aquí, y esto nos da 0,93. Correcto, porque el Z real tiene que ser menor a 1. Entonces el Z residual siempre va a ser negativo. Nunca puede ser positivo. ¿Ya? Entonces tenemos Z residual y nos vamos a la fórmula del H residual. Dividido en RT. Esto era P partido en RT. No era P partido. ¿Cómo era la versión que anoté? Era U partido en RT. U residual partido en RT más Z residual. Entonces calculamos Z residual, calculamos el residual, tenemos R y T. Y esto nos da aquí, menos 460,6 Joule mol. Y esto es el H residual para 85 grados Celsius y 12 bar. Entonces ahora hacen el mismo procedimiento, pero para los 25 grados Celsius. Ya entonces sí que voy a anotar los valores. El U residual a 25 grados Celsius me dio menos 311,83 Joule mol. El Z real me dio 0,1. Y el Z, bueno, este es el Z real. El Z residual me da menos 0,9. Y en consecuencia, el H residual a 25 grados Celsius me da menos 559,7 Joule mol. Ya tenemos los, vámonos, ¿dónde está la ecuación que anoté? No, más arriba. Claro, aquí. Entonces ya calculamos S. Tenemos delta H correcto. Y nos vamos a la ecuación de acá. Volvemos acá abajo. Entonces el cubo sensible de 298,15 a 358,15 va a ser igual a los 200 mol por hora menos 460
más 2200, o sea, 2219,6 más 559,7. Recuerden que el último va restado. Mol. Y esto nos da un valor de 0,46 megajoule por hora. Entonces, finalmente, el calor asociado al proceso, o energía asociada al proceso, asociada al proceso, va a ser la suma de todos los calores que calculamos. Entonces va a ser el primero de los reactantes, que era 1,14 megajoule por hora, el calor de formación. Recuerden que el calor de formación siempre es el más alto. Por lo general es el más alto. Y 0,46 megajoule por hora. Y esto nos da un valor de 5,04 megajoule por hora. Ya, entonces, así es como calculamos la energía asociada a una reacción con ecuaciones de estado. Pero no, claramente no tienen que usar las dos combinadas. Esto era solo para demostrar cómo se usaban las dos. Pero en general, la profe en la prueba va a preguntarles por una en específico. Por la virial o por la de Van der Waals. Así que tienen que saber las dos. Cómo se usan las dos. Y bueno, la Van der Waals la aplican para reactante y producto y hacen lo mismo que hicimos aquí. Y eso es como lo que hay que saber como de propiedades residuales. Y cómo se calcula la entalpía, cómo se calcula la energía interna y esas cosas. Así es. ¿Tienen alguna duda? ¿Propiedades residuales? ¿O de algo? ¿Algo que decir? No. Nada que decir, nada que decir. Ya, entonces